Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien y hoy vamos a estar viendo acerca sobre la narración en la materia de español. Y primero que nada quiero darte la bienvenida a esta página, Aprende Kids, y sobre todo espero y nos sigas y le des clic a esta página. Bienvenido. Bueno, para ti, ¿qué es la narración? Bueno, la narración es un relato en el cual podemos expresar algo que ya sucedió o algo fantástico. ¿Sí me explico? En este aspecto podemos hablar acerca de un cuento, una fábula, un mito, un reportaje, y todos estos tipos de textos narrativos tienen una introducción, un desenlace y un desarrollo. La introducción, bueno, la introducción es donde nosotros conocemos a los personajes, nosotros conocemos de qué se va a tratar la historia, y el desarrollo es donde se suscita la problemática y el boom de la historia. Y el desenlace es donde se da solución a esa problemática y podemos terminarlo con un final feliz, un final trágico, un final de suspenso o un final que nos deja una duda. Pero te dejo este videito para que quede un poco más claro. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre los textos narrativos. Así que pon mucha atención. Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo determinado. La narración hace referencia a la manera de contar la historia, en forma de secuencia o como una serie de acciones que realizan los personajes y que permite al lector imaginarse la situación. A continuación, te mencionaré la estructura del texto narrativo. La estructura de un texto narrativo está compuesta por tres partes. La introducción, que es la presentación de la historia que permite situar al lector en un lugar determinado y en la que se introduce a los protagonistas de la historia. El desarrollo nudo es la parte más amplia del relato, donde se conocen los detalles de la historia, de los personajes y de los acontecimientos que van a suceder. El desenlace es el cierre de la historia, en la que se descubren todas las preguntas que surgieron durante el desarrollo del relato. Puede ser un final feliz, un final abierto o con la duda o un final trágico. Características del texto narrativo. Un texto narrativo tiene como fin contar una historia, entretener al lector o informar. Se caracteriza por la figura de un narrador, quien puede aparecer a través de un personaje dentro de la historia y estar en primera o segunda persona, o en caso de ser un narrador que no está presente, el relato estará en tercera persona. A continuación, te mencionaré los elementos de un texto narrativo. El narrador es quien cuenta la historia y puede estar presente como uno de los personajes o ser testigo. Los personajes son quienes actúan en los acontecimientos que van sucediendo en el relato. Pueden ser personajes principales o secundarios. El espacio es uno o varios lugares específicos en donde transcurre la historia. El lector logra imaginar cada espacio y sentir emociones a través de la descripción que detalla el autor y el narrador. El tiempo es el momento o época en la que ocurren los acontecimientos y puede ser lineal, con idas y vueltas, o jugando con los hechos del pasado, del presente y hasta del futuro. A continuación, te mencionaré algunos ejemplos de textos narrativos. El mito, la fábula, el reportaje, el cuento, la novela, la anécdota, la historieta, el artículo periodístico y el chiste, entre otros. Espero que este video te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que me puedas seguir viendo. Recuerda seguirme en mi canal personal que se llama Rocío Carreón. Nos vemos, pásatela chido. Pues bueno, como lo vemos en el video, los tipos de textos narrativos,
cuentan con una introducción, un desarrollo, un desenlace, que lo vimos anteriormente. Y también recordemos sobre lo que son las características, que es el espacio, el tiempo y el narrador. ¿Sí? Para esto te dejo una pequeña actividad en la que tienes que realizar un texto narrativo a partir de tu imaginación. Puedes inspirarte en alguna tradición o de tu propia imaginación, ¿ok? Pero antes de terminar este pequeño video de esta clase sobre la narración, quiero mostrarte el siguiente video. Yo nací de mi mamá y mi papá, y ellos de mis abuelos, y mis abuelos de mis bisabuelos, y ellos de mis tatarabuelos. Pero, ¿quién nació primero? O sea, ¿quién fue el primer humano? La gente se lo ha preguntado desde tiempos antiguos y han creado respuestas. Según la mitología china, fue la diosa Nuwa quien creó cientos de humanos, moldeándolos con arcilla. Los que hizo con cuidado fueron los nobles, y los que hizo al aventón, todos los demás. En una isla del Pacífico Sur, creen que el padre de todos fue Batea, que se formó cuando una diosa se desprendió un trozo de su costado derecho. Las religiones judía y cristiana dicen que la que nació de un costado fue Eva, la primera mujer, sacada del primer hombre, Adán. Es interesante saber lo que cuentan estas culturas que crearon estas historias hace mucho tiempo. En el presente tenemos otras explicaciones, a partir del estudio de restos encontrados en la Tierra. Quienes estudian estos asuntos, sobre todo los paleontólogos, han encontrado restos de personas que vivieron hace muchísimo tiempo y notaron que en algunos lugares no hay huesos tan viejos como en otros. Los restos más antiguos solo se han encontrado en África, lo que significa que fue aquí donde vivieron los primeros seres humanos. Los estudiosos notaron que los huesos más antiguos cada vez se parecían menos a los humanos actuales. ¿Por qué? El naturalista Charles Darwin, en sus viajes, se encontró restos de animales antiguos muy diferentes a los actuales, pero que al mismo tiempo parecían sus parientes. ¿Podría ser que este Gliptodonte fuera algo así como el bisabuelo del armadillo? ¿Y este Celidotherium de 11.000 años, el tatarabuelo del perezoso? Darwin propuso que las especies no han sido iguales todo el tiempo, sino que han ido cambiando. Y a esta idea se le llama la teoría de la evolución. Y todo apunta a que tiene razón. Y además que se aplica por igual a animales, plantas y seres humanos. Así como cada familia tiene su árbol genealógico, existe un árbol genealógico de las especies. Y el de los seres humanos es más o menos así. Hace como 150 millones de años, a partir de ciertos reptiles, evolucionó esta especie de ratoncito llamado Yuramaya, abuelito de todos los mamíferos actuales, desde las cebras hasta los delfines. Uno de los tipos de mamíferos es el de los primates, entre los que están los monos y los simios. Por cierto, la palabra primate significa... ¿te lo imaginas? Sí, significa primo. El procónsul es un primate que ya podía ver a colores y fue probablemente el ancestro hace 15 millones de años de los orangutanes y de los homínidos, chimpancés, gorilas y nosotros. Los homínidos ya tienen laringe, un aparato en la garganta que nos permite articular sonidos. Hace 7 millones de años se separan nuestros ancestros de los chimpancés. El Australopithecus afarensis nació hace unos 3 millones de años y medio. Al parecer, fue el primero de nuestros mayores que caminaba parado. Mira las huellas que dejaba. ¿Se parecen a las tuyas? Esta es Lucy, una Australopithecus que se ha reconstruido a partir de restos encontrados en Etiopía, África. Los descendientes de Lucy eran muy bajitos y debían vérselas con los temibles dinofenes.
De los australopitecos surgieron los primeros Homo, parientes directos de los humanos y del Homo habilis y el Homo erectus. En esta época, hace como 2,5 millones de años, se empiezan a usar las primeras herramientas. El Homo erectus, aunque con un cerebro un poco más chico, ya parecía humano. Hace 600,000 años apareció el Homo heidelbergensis, de cerebro casi como el nuestro y antecesor común del Neandertal y el Homo sapiens. Los neandertales eran grandes, de narices anchas y algunos eran pelirrojos. Convivieron con los Cro-Magnon, humanos antiguos, en Europa y desaparecieron hace 25,000 años, casi seguro mezclándose con ellos. Los Homo sapiens surgieron hace como 150,000 años. Si los peináramos y vistiéramos, no eran diferentes de nuestros vecinos, porque son de la misma especie que nosotros. Pero fue hasta hace unos 70,000 años cuando se dio el llamado Gran Salto. Aprendimos a usar símbolos para comunicarnos, a pintar y a intercambiar cosas con grupos lejanos. En esta época, cuando inventamos la cultura, es cuando muchos consideran que nos volvimos verdaderamente humanos. Es difícil decidir quién fue el primer ser humano. ¿Fue Lucy la primer primate que caminó erguida? ¿O el primer ser que construyó herramientas? ¿O una pelirroja Neandertal? Todo depende de cómo definas el concepto ser humano. Por otro lado, gracias al avance de la ciencia de la genética, es posible decir que la más reciente abuela de toda la humanidad vivió hace unos 160,000 años en África. La llaman Eva mitocondrial y seguramente no vivió sola, sino en una comunidad con muchas otras personas. Pero fueron sus hijos, y los hijos de sus hijos, y los hijos de los hijos de sus hijos, quienes lograron sobrevivir. De ahí resulta que todos los seres humanos, sin importar de qué país seamos, somos primos, curiosamente. Bueno, eso es un video para cultura general que te dejamos a ti. Y bueno, eso sería todo. Me despido y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias por tu atención y hasta luego.